Buenos días, compañeros. Hoy, día del libro, queremos compartir con vosotros esta iniciativa. Los libros convierten nuestras casas en verdaderos hogares. Y no solo por lo bellos que son, que también, sino porque ocupan nuestro espacio y nuestro tiempo. Porque nos inspiran, nos hacen viajar, pensar. Y porque en ese estado de alarma, de confinamiento, se hacen más imprescindibles aún. Feliz Día del Libro. Hola, aquí confitado en Murcia con la catedral de fondo, decidiéndome entre algunos de los libros de mi vida. Al final tengo estos dos, pero resulta que son el mismo. La ciudad es invisible. Este me lo compré en la escuela en el año 77, la versión del 74, difícil de encontrar entonces, y este es la versión 2007, porque este ya está en una situación extrema. Una recomendación, supongo que muchos lo habéis leído, lo conocéis, pero es un libro de arquitectura de los que en realidad te enseñan a entender la arquitectura como nos gusta a los arquitectos de otra manera. Buenos días. Hoy quería recomendarles este pequeño libro que se titula La disolución de la estancia, transformaciones domésticas. Su autor es el catedrático de composición José Morales y me parece un libro muy oportuno para tener estos días entre las manos, estos días de confinamiento, porque el autor va repasando la arquitectura doméstica desde los años 30 a los 60, explorando conceptos que nos interesan, relativos al espacio, relativos al mobiliario, relativos a los usos alternativos de lo doméstico. Y sobre todo es un libro muy ameno porque va relacionando muchísimas casas que conocemos todos y de las que va mostrando fotografías, planos, secciones para explicar todo lo que quiere razonar. Me parece un libro muy interesante para tener en nuestras manos estos días. Espero que les guste. Buenas. Yo el último libro que me he leído es La Regola del Equilibrio, escrita por Gianrico Carofiglio, y es una novela romántica mezclada con thriller legal. Es fácil de leer. Trata sobre el seguimiento de un caso desde el punto de vista de un abogado y plantea el tema de los dilemas morales, que creo que pueden ser bastante interesantes también para nosotros arquitectos. Un saludo y mucho ánimo. Buenas tardes. Enhorabuena, decana, enhorabuena, Junta de Gobierno, por esta iniciativa. Muy brevemente quiero recomendaros esta maravilla, que es un cómic, novela gráfica, realizada por un compañero nuestro sobre la vida de Mies. No lo perdáis, por favor. Es fantástica. Y os recuerdo que se puede consultar en la biblioteca, o bien, la biblioteca regional, o bien os lo pueden servir también por sistemas de envío a distancia. Muchas gracias y feliz Día del Libro. Bueno, por mi parte, quería recomendar uno del mundo de la arquitectura, del campo del urbanismo, La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, de Bernardo Secchi. Y luego, por otra parte, Teoría King Kong, donde reflexionar con las experiencias de Virgin Despentes sobre una parte de la sociedad que no se habla a menudo. Buenos días, compañeros. Queridos todos, puesto que los profesionales de la arquitectura estamos viviendo un ciclo hasta ahora funesto, me he permitido arrimar el ascua a mi sardina y presento dos obras escritas por compañeros. Acabo de leer lo último publicado por Óscar Tusquets, Pasando a limpio. Arquitecto, diseñador, pintor y escritor, es el prototipo de artista integral que la especialización del mundo moderno ha llevado progresivamente a la extinción. Plantea algunas de las ideas que lo han acompañado durante una buena parte de su vida. Deja constancia de los interrogantes que persisten al cabo de los años. Mirad cuánta belleza. Y admite con franqueza e ironía de fino observador sus filias y sus fobias. Pero, aunque no sea el último leído, no dejéis de disfrutar, por favor, del culpable de mi filia a Tusquets. Dios lo ve. Indaga en las causas por las que los grandes creadores se empeñan en resolver en sus obras incluso aspectos que solo ellos y Dios van a ser capaces de valorar. Un canto a la vergüenza profesional que no debéis dejar de lado. El segundo y último leído, porque procuro siempre contrapear lecturas, también es de un compañero. Cálculo de estructuras, de Joan Marguerite. Un juguete roto
un galeote que construye poemas con demasiada memoria, con demasiada experiencia, con demasiada verdad, demasiada belleza. Es obligación de todos buscar el placer, disfrutarlo. Buenos días. Me piden que aconseje lecturas y yo voy a aconsejar novela gráfica. Dejaré al margen la fantástica biografía de Mies, que seguro habrá aconsejado algún otro, y me voy a centrar, por ejemplo, en el ciclo de las ciudades oscuras, de Sweeten y Peters, fantástica. Por ejemplo, La fiebre de Urbicanda, especialmente aconsejable para urbanistas. La Torre es una historia interesantísima. O Bruselas, que evidentemente no es inocente la similitud con Bruselas. Por otra parte, pues por ejemplo, un autor español, La Casa, de Paco Roca, se refiere sobre todo a la idea de la pérdida. Una novela negra extraordinaria de los mejores especialistas del género, Fade Out. Esto lo tenéis en Evolution Comics y Brubaker y St. Phillips son los mejores, os gustará. Y para terminar, que no sea todo serio, El Click de Milo Manara. Seguro que este le veis mucho interés. Gracias y que lo disfrutéis. Hola, buenos días. Feliz día del libro. Me pidieron que contara cuál es el último libro que he leído. Realmente me gustaría antes adelantar cuál es el libro que leo cada día. Este es la obra pictórica de Leonardo da Vinci y desde que me lo regalaron pretendo cada día disfrutar de una página. Pero hoy os voy a contar cuál es el último libro que he leído. El último libro que he leído es La madre de Frankenstein. Me lo regaló una amiga y me asustó al principio porque lo vi tan tenso que dije, ¿cuándo lo voy a leer? Realmente esta época de aislamiento me permite leerlo y releerlo. Pero os quiero contar que me ha interpelado mucho porque realmente es un libro que se trata de los enfermos mentales en el centro de Cienpozuelos. Y se trata de después de la Guerra Civil Española, combinando y mostrando los sistemas de experimentales que se hacían en esa época y la diferencia con otros lugares, como Suiza. Pero a mí me interpeló de una manera muy especial. En 1999 me encargaron un proyecto de enfermos mentales, de centro de día, y en el 2000 de residencia. Visité este centro. O sea que cuando leía cada hoja de este libro, que como dicen, no los leo, lo habito, me hacía recordar que estuve en Cienpozuelos. Le pedí a los hermanos de San Juan de Dios que me permitieran visitarlo y estar con ellos todo un día. Fue una experiencia muy fuerte que me llevó a diseñar unos módulos residenciales como espacios habitables para enfermos mentales en vez de ser un centro residencial que acogiera a 120, sino que lo propuse como módulos de 24 personas, como tipo vivienda, tipo hogar. Este libro me ha interpelado mucho. Un abrazo y feliz día. Hola amigos, mi recomendación para el día del libro es la novela gráfica La Casa, del ilustrador Paco Roca. Un viaje emocionante en la construcción de una vivienda por parte de una familia. Absolutamente recomendable para nosotros los arquitectos. Un abrazo para todos. Hola amigos, bueno, voy a recomendar cuatro libros. Cada uno piensa de una manera y seguro que uno no vale para todos. El primero, Adiós al caballo, está editado en Taurus Pensamiento, se lo recomiendo a nuestra decana. Le gustan los caballos y además es un libro
súper bien escrito, muy ameno, de toda la importancia que ha tenido el caballo en la historia. El segundo se lo recomiendo a mis compañeros del chat de arquitectos, que somos ya 60, y es nuestro fanzine, nuestro boletín oficial, que les recomiendo que lo cojan y se relean lo que escribió Santiago Saura sobre cómo medir un rascacielos teniendo solo un barómetro. Bueno, hay textos de Elías San Nicolás, de Patricia Reus, de Sonia Benetti, muy bonito. El otro es un libro que se llama Collage de Arquitectura, que es de Santiago de Molina, muy interesante. Empieza con el primer collage que hizo Picasso en 1912, y luego todos los pintores que lo han ido haciendo, todos los artistas, hasta llegar a la forma intrusa, ¿no?, como llama, en la arquitectura moderna, en el proyecto moderno. Es muy interesante y cortico. Y el otro es un libro de Mario Prat, que está, bueno, el de Santiago de Molina, está editado en una editorial que se llama Recolectores Urbanos. Y el otro, que es fácil de conseguir porque es de la editorial de bolsillo, es de Mario Prat, que es La Casa de la Vida. Y es muy interesante porque describe su casa en Roma, que fue catedrático en la Sapienza 30 años, y no hay ni una sola ilustración. Entonces es muy bonito. Yo al principio pensé buscar a ver si había alguna edición ilustrada, donde cuando hablaba de una lámpara que tenía de bronce que colgaba con 10 cisnes y tal, cómo era, pero luego he pensado que es más bonito leerlo imaginándose cómo podría ser. Bueno, a ver si alguno sirve para estos días. Hasta luego. Hola a todos, para este día del libro os voy a recomendar 2 libros largos aprovechando el confinamiento. Por un lado, La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe, un magnífico relato del Nueva York de los años 80, cargado de corrupción, de escándalos sexuales y el contraste entre el Nueva York rico y el Nueva York pobre, y 4321, la última novela de Paul Auster, también ambientada en Nueva York de los años 50 y 60, cargado de incertidumbre y de 4 historias diferentes que podrían haber sido la historia de la misma persona. Un saludo y que aproveche leyendo este día del libro. En estos días de confinamiento me he terminado esta magnífica biografía de Leonardo da Vinci, de Charles Nicole. En ella vemos que además del artista perfeccionista y muy lento, era también un artista impaciente y pragmático. Por eso quedaron tantas obras suyas sin terminar. Si tenéis la suerte además de poseer alguna edición donde, por ejemplo, esta de Taschen, donde vienen estas magníficas reproducciones, pues es el complemento ideal para esa biografía que os he recomendado. Además, os diría que no os perdáis ninguna novela de este señor, de Georges Simenon, conocido por sus tramas policíacas del comisario Maigret, pero es que además posee una colección enorme de este tipo de novelas, más bien cortas, de una excelente calidad literaria y unas tramas extrañas y apasionantes. Buenos días. De manera muy telegráfica voy a recomendaros un par de lecturas que unas las he leído últimamente y otras me han ido gustando a lo largo de los años y que creo que son entretenidas e interesantes. En primer lugar, os recomiendo un libro de un escritor francés que se llama Phyllis Claudel, que trata fundamentalmente de la amistad, de las relaciones personales, incluso tiene una serie de reflexiones sobre la muerte, pero desde un punto de vista positivo y que a mí me ha gustado mucho. Lo acabé hace 2 o 3 días. Luego ya también os recomiendo una serie de libros de la escritora australiana Colleen McCullers, que son un conjunto de análisis y biografías históricas de los personajes importantes de la Roma republicana. Julio César, Mario, Sila, también son muy entretenidos y os los recomiendo. Buenas tardes, compañeros. 2 libros que comparto con vosotros. Uno es ¿Por qué fracasan las naciones? Trata de analizar por qué hay sociedades y países que sistemáticamente prevalecen sobre otros.
y cuáles son las razones para que esto ocurra. Y esto hecho de un análisis político, económico, sociológico, religioso, y además remontándose a miles de años, sociedades de miles de años atrás hasta las actuales, en estos tiempos tan convulsos, es bastante revelador. Este otro se llama El futuro es vegetal. Las plantas aparecen como paradigma de la vida contemporánea por su capacidad de resistencia, de adaptación y de fortaleza frente a la fragilidad del mundo humano y animal, ¿no? Entonces urge encontrar soluciones al modo de las plantas. No es tanto verdear, de llenarlo de plantas, sino entender cuáles son las estrategias que hacen que las plantas sean tan exitosas a lo largo de la historia, ¿no? También potente. Mucho ánimo, espero que esto pase pronto y os mando un fuerte abrazo confinado a todos vosotros. Hasta luego. Feliz día, compañeros y compañeras arquitectas. Os voy a recomendar 3 libros por el Día del Libro. El primer libro es el catálogo de la Bienal de Venecia, en la que Ren Koolhaas fue el curator, donde repiensa y revisa todos los elementos de la arquitectura, desde el techo, el tejado, el suelo, la ventana, la puerta. Y es un libro bastante cómodo de leer, a pesar de lo que pueda asustar su tamaño, puesto que tiene ejemplos muy breves y los explica de una forma como bastante crítica. El segundo libro que os voy a recomendar es el libro de Chenta, el puto chino maricón, que también es compañero nuestro de profesión, donde establece una crítica en torno al sexo, la raza y el género. Es un libro que se puede leer en un par de tardes y lo cuenta desde su experiencia personal. Y por último voy a recomendar este libro, que es como una visión del futuro, que sería las visiones del antropoceno, ficciones del antropoceno, donde a través de la ficción repiensa cómo se pueden visionar o idear nuevos futuros. Bueno, feliz día del libro y nos vemos pronto por el Coamo. Hasta pronto.